Yo creo que lo más importante también que muchas veces veo es cuando la gente dice viene con un visitor visa y después quieren hacer un work visa. Y mucha gente piensa que eso no es legal o no se puede hacer y no hay nada en la ley que diga que eso no es legal. Empezamos el video introduciendo a Verónica. Ella se va a presentar, es una advisor. Ella me ayudó a mí como a tanta gente acá en Nueva Zelanda. Así que vamos a hacer una pequeña introducción, que es un advisor, un poco lo que es ella y su compañía y en qué nos puede ayudar. Así que vamos adelante. Buen día, Verónica. Muchas gracias por tu tiempo, principalmente. Buen día, Franco. Bueno, me presento, sí, mi nombre es Verónica, Verónica Arpati. Estoy acá en Nueva Zelanda hace 21 años y desde el 2017 que soy Immigration Advisor. Un Immigration Advisor es una persona que tiene una licencia para poder gestionar visas. Es importante que cualquier persona que gestione una visa sepa si la persona que lo está ayudando es advisor o no. Para ser advisor tenés que estudiar por lo menos un año full time o 3 años part time. Y después de eso tenés que tener un supervisor por una cantidad de tiempo, eh, porque al principio sos provisional y una vez que pasaste el provisional te convertís en full immigration advisor. Todos los que dan advisor y no advice, perdón, todos los que gestionan visas sin una licencia, lo están haciendo de forma ilegal y tienen un montón de multas y pueden ir a la cárcel. Eh, Porque en teoría, bueno, en realidad, eh, cualquiera que gestione una visa tiene que, si no tiene una licencia, tiene que especificar eso. Así que cuando busquen un advisor, le piden la licencia y todos tenemos nuestra licencia y la podemos mostrar. Buenísimo. Eso hago yo. Perfecto, Verónica. Muchas gracias por la introducción. Podemos empezar quizás con lo más importante. A ver, para descartar algo capaz que es, en caso que nos puedas aconsejar, tema visa turista, para quizás sacarla de lado, que es lo más básico. Después empezamos con el trabajo. No sé si te toca, pero quizás puedas darnos algunos consejos. O cuánto tiempo podemos estar, digamos, en el país. Un visitor visa es, bueno, obviamente el objetivo de esa visa es para que una persona venga al país y pueda visitar amigos, familia o el país en sí como turista. Se llama visitor visa. Muchos le dicen tourist visa, pero no, es visitor. Y hay muchos países que tienen un visa waiver, que es cuando uno entra a Nueva Zelanda, por ejemplo, Argentina, Uruguay y otros muchos países, vos no necesitas hacer una visitor visa antes, sino que entras al país y una vez que entraste a Nueva Zelanda te piden, obviamente, return tickets y un par de cosas y vos directamente entras y ahora en este momento no te estampan, pero en algún momento era el clásico, te estampaban, pero ahora ya no. Entonces venís con una visa visitor de 3 meses inicialmente y después tenés que aplicar a una visitor visa que sería la extensión, lo que mucha gente dice, la extensión del visitor visa, que puedes aplicar por 3 meses. En total puedes tener un visitor visa por 9 meses en 12. O sea, en 12 meses 9. Ok. Eso sería, digamos, básicamente. Eh, Ahora, para entrar al país, con un Visitor Visa tenés que llenar un formulario que se llama NCTE. Es un formulario online y eso se tiene que hacer antes de llegar al país. No lo puedes hacer. En teoría ellos dicen que dura, o sea, que para aprobarte el NCTE es alrededor de una semana, creo. Muchas veces es mucho más rápido, te lo hacen en 48 horas, pero más o menos si vas a venir a Nueva Zelanda con un visitor visa, necesitas el NCT, en vez de hacerlo a última hora, es mejor hacerlo más temprano que Eso tarde. se paga, ¿no? Es online mediante una aplicación y se paga. Paga, Creo que lo había se paga, hecho, no me acuerdo. sí, se paga, es online, es todo online, se paga, no me acuerdo exactamente cuánto, pero te puedo averiguar, y te lo dan por 2 años, Ok, creería. buenísimo.
Sí, eso Sí. yo no lo hice porque yo vine con Working, o sea que no lo habré hecho seguramente. Pero amigos No, míos cuando venís con, seguramente. no, cuando venís con Working no te hacen hacer un NCHI. $23 creo que son. Ah, bueno, 17, sí, $17. $17 al día de hoy. Yo igual después pongo en los comentarios o en la descripción del video a la fecha porque si aumenta o pasa Sí, algo, tal cual. Y el para que proceso quede. sí, dice 72 horas, pero, o sea, nada, yo lo haría con una semana de anticipación. Sí, 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 por las dudas. Antes de. Sí. Mm, Perfecto, Verónica. Bueno, lo más importante, creo, en mi mm, parecer, obviamente después vos me darás tus sugerencias y recomendaciones. Sacando turismo, estoy con Working Holiday, termina mi Working Holiday, me quiero quedar en el país. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué opciones tengo? Y si entras ahí en juego, ¿en qué me puedes ayudar? sí. Varias opciones. Bueno, depende, obviamente. Puedes hacer un Accredited Employer Work Visa, la famosa Accredited Employer Work Visa. Sponsor. Si hay un sponsor, el sponsor tiene que ser un empleador. El empleador tiene que estar acreditado. O sea, son varias las cositas que hay que cumplir. Pero si hay un empleador acreditado, te puede dar sponsor. El proceso es, el empleador se tiene que acreditar. Eso lleva más o menos un mes, ponele, Sí. así, más o menos, ¿no? Más o menos, sí, sí, sí. Eh, Después el empleador tiene que poner un aviso en el diario por aproximadamente entre 14 y 21 días, depende si es high skill o low skill el trabajo que está buscando. Tiene que probar que no hay New Zealand citizens o residents que puedan hacer el trabajo y llenar una declaración. Ahora se cambió un poco la ley, entonces ahora llenan una declaración. Antes si era low skill tenían que ir al Ministerio de Desarrollo Social, ahora ya no. En el fondo tienen que seguir yendo, pero el empleador llena una declaración jurada. Y una vez que hacen eso, tienen que mandar un formulario que se llama Job Check a Inmigraciones. Inmigraciones se fija que no haya neozelandeses residentes o ciudadanos y eso tarda, poner que te diga más o menos 2 meses. Y Sí. una vez que el empleador tiene el job check aprobado, es el famoso token que se llama que el empleador se lo da directamente a la persona que quiere emplear. Eh, entonces el proceso ahí, por ejemplo, tenés 3 meses, más o menos. Una vez que te dan el token, la persona que está haciendo, o sea, el empleado, digamos, el futuro empleado, tiene que hacer la visa. La visa de Accredited Employer Work Visa, yo diría que no es compleja, pero es compleja al mismo tiempo. El Immigration Officer tiene muchísimo. El Immigration Officer es la persona que procesa las visas en inmigraciones y ellos tienen mucho criterio, pueden poner diferente criterio a la visa y a la aplicación. Si bien hay algo que nosotros, los Immigration Advisors, usamos que se llama Operational Manual, y ahí tenemos todas las leyes y regulaciones. El Immigration Officer puede decir yo necesito más evidencia, esta evidencia no es suficiente. Entonces, como tienen mucho criterio, la mayoría de los advisors pedimos la evidencia con anticipación para poder llenar los requerimientos. Y los requerimientos pueden ser varios, depende de cuál sea el trabajo. O sea, en general, inmigraciones hoy por hoy está pidiendo 24 meses de experiencia para cualquier trabajo, o un bachelor's degree. Bachelor's degree es una licenciatura, lo que sería en Argentina una licenciatura. Si tenés una licenciatura en lo que sea, esos 2 años de experiencia están como cubiertos, Diríamos un pero diploma si de no tenés universidad una. y demás, ¿no? Perdón que te pregunte. Claro, ¿Sería? una licenciatura. Bachelor en Nueva Zelanda se llama nivel 7 y es generalmente una licenciatura. En general vos estudiabas entre, no sé, en Argentina, yo que estudié en Argentina hace un montón, las licenciaturas eran de 5 años y ahora creo que son alrededor de 4, más o menos como para darte una idea. Eh, con un bachelor degree, no importa si el bachelor degree, y esto es importante aclarar, ¿viste? Si por ejemplo vos tenés un trabajo, una oferta de trabajo para hacer mozo,
y tu bachelor degree es en ingeniería. Sí, Está bien, no tiene que ser relacionado. ok. Lo que sí tiene que ser relacionado es si tenés una tecnicatura. ¿Entendés? Si vos sos técnico mecánico y te ofrecen un trabajo de mecánico, ese técnico mecánico, el estudio te sirve, pero lo tenés que mandar a el International Qualification Assessment para que ellos te digan que es una tecnicatura. El bachelor degree, o sea, la licenciatura, no hay que mandarla al International Qualification Assessment y te sirve en relación a cualquier trabajo, para cubrir esos 2 años de experiencia relevante, si es que no la tuvieses. Perfecto. Espero que se haya entendido. Te hago un stop acá para quizás no acumular y después seguir con otros temas o con más opciones. Pero voy en base a mi experiencia, quizás a la gente le sirva por si tuvo la misma o por si le pasa. Mi experiencia, a mí el dueño sin haber pedido nada me lo ofreció estando en Working Holiday y se lo acepté después. Bueno, eso es tema aparte. Eh, Creo que hubo un error en mi proceso porque al yo hacer la visa, eh, fue todo, obviamente, tuve que pagar todo yo. Sí. En ese momento yo había leído grupos y había gente que me decía, tené cuidado con lo que decís o preguntás porque son cosas que vos no tenés que pagar. Lo que me hizo el dueño fue, como me estaba dando la posibilidad del sponsor, era como, bueno, si vos querés el sponsor, hacete cargo. En base a ¿Pero lo de tu visa o de todo el proceso? no, de la Accredited Employer Visa, la base del sponsor. So, él me dio, él me ofreció el sponsor, lo acepté, se me terminó la Working Holiday y yo apliqué. Él envió, él no estaba acreditado, hizo la acreditación, hizo todos sus trámites, habrá pagado alguna que otra cosa, no lo sé, Sí, pero al momento de mi parte, él me sí, envió o me sugirió abogados, eh, sí, lo cual había hecho ya con otros empleados anteriormente. Esos abogados me han cobrado bastante, a mi criterio, casi haber pagado 3.600 casi 4.000 con la visa, incluyendo la visa, lo cual cuando vi la publicación de Verónica me quería matar porque el precio era, si había leído bien, estabas cobrando $600, para ser honestos. sí. Estamos Hoy por hoy hablando, cobro, no, no, hoy no, cobro no, 900. no, está bien, igual, de 3.000, Sí, de casi más de la 2.500 a... diferencia. Pero bueno, en ese momento hablamos hace más de un año, o sea que obviamente los precios y todo acá en Nueva Zelanda hay inflación, hay recesión, está complicado. Eh, Me cobraron eso, los mismos abogados, y yo decía, pero si me están gente diciendo, advisor o no advisor, me están diciendo, no lo tendrías que pagar, los abogados me han mandado la solicitud como, paga esto que te corresponde. Y bueno, en fin, me han dado la visa, ha tardado poco, me acuerdo que mi visa vencía, no sé, el 20 de marzo, el 20 de febrero y el 1 de marzo ya tenía la visa. Fue rápido. Son Sí, excepciones, ¿no? Puede pasar. a veces Eh, pasa así. Tarda más quizás en la acreditación del empleador que la visa en sí. Depende, sí, todo depende. Es bastante, depende cómo uno pone la evidencia y todo. Pero bueno, al consultar, y ahí es lo que voy, con otra gente que le han ofrecido la visa y se la han dado, eh, ellos solamente han pagado la visa. Yo ahora no me acuerdo el Mm. precio de la visa, lo que es, pero no sé si yo hice mal, tomé malas decisiones, pero ¿qué vos podés quizás opinar si hice bien, hice mal? El empleador no tiene que pagar no te tiene que pagar un abogado en sí. Yo te diría que son los menos empleadores que pagan abogados o immigration advisors. Generalmente el empleador te dice, yo te doy la visa, te da el token y es el empleado o la persona que está aplicando que tiene que pagar el visa fee y que tiene que pagar si quiere un immigration advisor. Hay empleadores que sí, bueno, es que mucho depende del caso, ¿viste? Si te ofrecen porque te necesitan y ahí está en la negociación de uno decir, mira, yo lo voy a hacer, pero yo no tengo $4.000 para pagar. No, no, sí, Yo te sí, digo sí. que, yo te digo que $4.000 es excesivo, porque hace un año igual la visa no salía lo que sale hoy. Hoy sale 1.500, la Creative Employer Work Visa sale $1.540, que Sí, es un subió montón. el doble, hace poco, no sé si hace un año, sí.
La diferencia es que antes tenías que aplicar todos los años y ahora te la dan por 3 años. O sea que en el fondo, que yo más se balancea eso, pero $1.540 es un montón de plata. Yo no, muchos advisors cobran más y muchos advisors. El Immigration Advisor puede cobrar lo que quiera. No tengo que yo cobrar una determinada Sí, cantidad. sí, No sí. tengo un monto oficial, digamos, O no regulado por existe. el gobierno, obvio, sí, sí. No existe. Un abogado te va a cobrar más, porque un abogado cobra por lo menos $700 la hora. Eh, un Immigration Advisor generalmente cobra un poco menos porque es advisor, pero todo depende. Yo cobro $900 por Accredited Employer Visa o Partner Visa porque, qué sé yo, me parece excesivo los 1.540 que hay que pagar hoy. Y generalmente no lo hago full time en este trabajo, o sea, y tengo una cantidad de clientes determinado, digamos, cada mes, cosa de que pueda dar todo de mí y no tenga que estar con, no sé, o sea, no es que es una compañía enorme y tengo un business, soy yo y me gusta que poder contestar los mensajes y apoyar a la gente en el proceso porque es estresante, la verdad que es estresante. Lo cual agradezco de tu parte siempre con tu humildad y tu apoyo siempre. Sí, Eh, no, pero es así. Yo fui inmigrante en algún momento y entiendo que es estresante. Además que tenés que hacer los medicals y además las traducciones y además el Police Certificate y ahora encima tenés que hacer el IELTS. Es un montón de plata. ahora piden el inglés y yo zafé. Sí, ahí va con los otros requerimientos, pero sí. Sí, entonces lo que me queda en mi experiencia es que si realmente querés quedarte en el país y tenés las opciones, va a estar en vos si pagás lo que te pidan. Es como que él me dijo, vos querés la visa, bueno, hacete cargo. Yo hago mi parte, me acredito y vos andá a buscar tu visa. O sea, y te Totalmente. digo, los abogados no me pidieron experiencia, perdón, no me pidieron experiencia, porque ¿qué pasaba? Para dar también que la gente entienda Sí. si está acá y obviamente le pasa, eh, me tenían que acreditar no como waiter. Mi deal o mi trato fue yo seguir como waiter, no quiero responsabilidades, no me interesa. Vos me ofreces la visa porque yo soy realmente bueno, es más, yo cubro todas las posiciones en el restaurante, y no es que me agrande, sino que Sí, realmente total. soy valioso. Eh, pero el trato era yo no quiero ser manager, no quiero hacer nada, yo te ayudo sin responsabilidades. Y después hay unos arreglos que son legales, no lo quiero decir porque después este video va a YouTube. Igual, bueno, no. Pero son cosas para Ok. que le sirvan a la gente, ¿no? Y después terminé siendo, por cosas que no eran propiamente legales, terminé siendo y cubriendo la posición que me pedía el contrato o la visa, que era de Mm, manager. Pero en su momento se llegó a ver, ok, no te puedo poner la visa como waiter o como camarero porque no corresponde, no se puede, digamos. claro. Te voy a dar como chef, la visa como chef, aunque no hagas chef. Lo cual no tengo experiencia, o sea, no puedo probar experiencia, no, definitivamente era improbable, lo cual de manager sí podía. Entonces digo, bueno, Claro, poneme de manager, que yo puedo demostrar, tengo experiencia, tengo en compañías, ok. claro. Cuando empiezo a trabajar con los abogados, como te contaba, nunca me pidieron ningún tipo de prueba acerca de eso, por ejemplo. Pero, No sé, ¿cuántos estamos hablando de años? un año atrás igual, ¿no? Sí, pero depende también cuántos años hace que estabas trabajando para él. Y fue toda mi working holiday, fue un año y medio. Claro, porque muchas veces la gente se confunde con experiencia y experiencia relevante. Si vos trabajaste un año y medio como waitress, bueno, no sé bien la visa en sí porque no debería ver bien el caso, ¿no? Pero, o sea, estoy Sí, hablando en general. Si vos trabajas como waitress un año y medio sí, y, y no sé, y vas a ser manager y necesitas probar 2 años de experiencia como manager, esa experiencia relevante. Yo creo que ahí está el tema, ¿viste? Es como, bueno, ya tenés la experiencia relevante, te faltarían esos 6 meses. Pero perfecto. también el ANSCO Code dice, depende de qué posición sea, pero por ejemplo, para manager, si es un skill level 3 que es un high skill level, y dice necesitas un bachelor degree o un diploma, te dice exactamente qué necesitas, y si tenés eso, no necesitas la experiencia. Entonces, quizá vos tenías eso, No, entonces no te pidieron la experiencia. No.
para No te nada. vieron. No tengo diploma, no tengo estudios. Mi secundario es mi techo. Lo único. Secundario. Sí, bueno, cada visa es un mundo. Eso siempre le digo yo a la gente, que está bueno aclarar esto y a que aclaremos, Sí, porque hay sí. muchos grupos y entonces mucha gente pregunta en los grupos y en los grupos se vuelve como una ola. Y entonces vos estás ahí súper perdido y decís, ay, no, entonces yo no puedo, yo no tengo. Y cada experiencia, cada visa es diferente y cada experiencia es diferente porque cada persona es diferente. Y cada arreglo es Entonces, diferente, porque sí, uno entonces puede hacer sus cosas. sí, es importante que a veces, está buenísimo buscar información en los grupos, pero es importante que a veces uno piense, bueno, quizá voy con alguien, por ejemplo, muchos immigration advisors, yo también lo hago, hacemos initial consultations, que son 40 minutos, yo hago 40 minutos, y entonces puedes aclarar todas las dudas y listo, en vez de estar horas y horas en los grupos y al final no terminas sabiendo si tu Sí, situación es o no es igual, ¿viste? exactamente. Si es verdad o no es verdad, o es en base a una experiencia y después la experiencia después termina siendo legal o ilegal, o... Tal cual, todos son, todos distintos, Sí, todo varía un poco. perfecto. Bueno, seguimos con las opciones. Si me quiero quedar en Las el país. opciones. Sí, bueno, la Creative Employer Work Visa, como decía, si tenés low skill, si te ofrecen un trabajo que es low skill level, 4 o 5, skill level 4 o 5, tenés que dar el IELTS o equivalente. No tiene que ser solo el IELTS, puede ser el PET, hay otras opciones. Y te tenés que sacar un 4 equivalente al IELTS o parecido. Eh, Después de la Creative Employer Work Visa, puedes hacer un Partner Work Visa. Puede ser partner de una persona que tiene Work Visa o puede ser partner de un New Zealand Citizen o Resident. Y la otra opción es, bueno, tenés Entrepreneur Visas, pero ahí es más una cuestión monetaria porque tenés que invertir una cierta cantidad de plata. Pero ese Entrepreneur Visa te lleva muy rápidamente a una residencia. O sea que si tenés $100,000, eh, Kiwis, sería, neozelandeses, ¿no? sí. Ahí te puedes hacer un huequito para ir hacia la residencia. Muchas veces también depende del trabajo que hayas hecho con Working Holiday Visa, puedes aspirar a una residencia, pero obviamente eso lleva tiempo y entonces capaz es necesario hacer una visa antes. Pero esas son las visas más o menos que yo te podría decir que funcionan después de Working Holiday Visa. Como para gente, digamos, normal. Sí, que no tienen un montón Porque de el plata. investor que yo había leído creo que estaba más de $400,000, así que ya no hablaremos de ese tema. El entrepreneur son 100,000 y después tenés investor y investor es como otra Millones, sí, historia. poco más. Vos me has ayudado, yo me acuerdo con la partner. Yo tenía apenas obtuve la visa, le había dado la partner a otra persona. Me acuerdo que había preguntado en su momento esto es para más o menos ahondar en los precios, al mismo grupo de abogados que me ayudó en su momento, a ver el precio. Yo voy a compartir igual la captura sin obviamente nombrar a nadie. Estaba alrededor de $2.500. Yo me acuerdo que vos me pasaste, sí, el precio, creo que también 600 y algo, si no me equivoco. Bueno, me lo cobraste porque lo hicimos, o sea, y fue Sí. exitoso y salió rápido. Y las diferencias son abismales. Así que creo que en mi experiencia, y esto es mi experiencia, antes de un grupo de abogados, ir directamente con advisors, Sí, obviamente matriculados. sí, matriculados. Y pedir, sí, yo creo que ver precios. A veces sí, abogados son caros. Yo te diría que el abogado es más, si quieres hacer una cuestión más técnica. Por ejemplo, que no te hayan dado una visa y vos quieras hacer un appeal o algo así, ¿entendés? Como más, sí, yo no creo que un abogado sea necesario para hacer una visa. También me contaron casos de gente que vino desde, no sé, Argentina o Uruguay, un chico de Chile, un señor de Chile que vino con los hijos, le cobraron como $40,000 antes de llegar, llegó, iba a hacer un student visa. Ah, esa es la otra que me faltó decirte. Y el señor vino con la familia y se dio cuenta que era todo mentira. Una estafa. Y $40,000 después.
Sí, sí, hay que tener cuidado. O sea, yo lo que digo es eso, mucho cuidado con quién uno trata. Fíjense bien en la página, y yo después te puedo pasar el dato. Hay una página de Immigration Advisory Authority, y ahí uno entra el nombre y te fijas si es matriculado o no. Ah, lo vi, sí, sí, está Sí, bueno. es súper importante. Y bueno, eso iba a decir, la última opción también que puedes tener después de un Working Holiday Visa es un Student Visa. Si estás en el país, vos vas directamente a la escuela de inglés y ellos te hacen la visa y ellos te tramitan todo. O sea, ni siquiera necesitas buscar un advisor que te tramite. Ellos te hacen, generalmente te hacen todo ellos. Porque ellos sí tienen, las escuelas de inglés tienen como una excepción, si querés, que pueden tramitar visas sin ser advisors y tenés que comprar el paquete y Sí, listo. sí, sí. Calculo que podrá ser cualquier escuela, ¿no? O solamente específicas inglés o... De inglés, escuela de inglés. Ah, si Después, si quiero... querés estudiar, tenés que hacer una student visa, pero es por un postgraduate, es distinta la visa. Ah, ok, ok. Pero si vas a hacer, por ejemplo, inglés, si vos vas a estudiar inglés, que es lo que hace mucha gente para quedarse un poquito más, eh, vas a la escuela de inglés, compras los cursos que son, creo que 24 semanas te piden, pero me puedo averiguar y decirte exacto. Y con ese curso que compras, te dan la visa de estudiante y esa visa de estudiante te la tramita la escuela misma. Ah, Es perfecto. difícil que te nieguen ¿Y puedo una visa. trabajar con esa visa? No. Podés trabajar 20 horas por semana. 20 horas por semana. Bueno, es otro dato importante. Si te querés quedar y Sí, seguir trabajando e incorporar inglés, está bueno. sí, Está bien, entonces eso sí. tenemos student, tenemos entrepreneur, Accredited. accredited Partnership. y partner. Ok, tenemos esas cuatro. Yo viví la partner, viví la sponsor, la de estudios no. Yo tengo el sponsor ahora, por ejemplo, Sí, y me quiero ir, me quiero cambiar. ¿Puedo sí, cambiarme? ¿Es fácil cambiarme de sponsor o buscar otras oportunidades? sí. ¿O Bueno, me puedo ir a estudiar inglés? puedes irte a estudiar inglés, pero cambiar la visa no es difícil. Cambiar la visa se hace en Variation of Conditions, si es que tenés ya un sponsor. El Variation of Conditions salía 190, pero ahora creo que sale 320, me voy a fijar. Y con el Variation of Conditions lo llenas online eh, y el empleador tiene que tener un job check y puedes variar tu empleador, puedes variar tu lugar de trabajo, pero tiene que ser el mismo ANSCO code, el mismo código que usaste inicialmente. El Variation of Conditions te sirve por la cantidad de visa que tenías antes, o sea, expira en el mismo momento que Ah, ya. expiraban. Sí, No me es como queda. una nueva visa, ¿está bien? Entonces, si tu visa Accredited Employer expira en el 10 de julio del 2025, vos haces un variation hoy y va a seguir expirando al mismo tiempo. Entonces, yo a veces le digo a mis clientes, en realidad te conviene que vas a hacer una visa nueva si es que no te van a, si es que tu visa expira próximamente, porque es como pagar por un tiempito muy cortito. Pero digamos que podría hacer una nueva visa. O sea, quiero hacer una nueva Vamos visa. a hacer una nueva visa, sí. Lo más importante es saber que todas las visas tienen, hoy por hoy, toda la gente que está en una Accredited Employer Work Visa tiene un stand-down period después de un tiempo. Por ejemplo, y cambia mucho, depende de cuándo te dieron la visa. O sea, inmigraciones se volvió bastante complicado. Sí, sí. Antes no era tan complicado. Pero bueno, depende de cuándo te dieron la visa, y qué sé yo, cambia un poco el stand-down period. Pero generalmente, eh, si tenés un low skill level visa, son 3 años y a los 3 años, al menos que puedas irte a un high skill level visa, o sea, a un ANSCO code más alto, 1, 2, 3, tu visa va a durar 3 años y a los 3 años te tenés que ir 12 meses del país y después puedes volver. Si tenés la suerte de conseguir a alguien que te dé un sponsor skill level 1, 2, 3, te puedes quedar un máximo continuous, se llama, o sea, Mm. un máximo continuado sería, por 5 años y después de 5 años tenés que hacer un stand-down de 12 meses. Hay visas que las dieron entre el 2020,
yo creo 2021, no me acuerdo la fecha exacta, pero que son low skill y les permiten quedarse 5 años. Fue todo casi después del COVID, que hubo como Nueva Zelanda se abrió Y bastante con muchas sí, cosas, residencias y demás. sí, sí, pero debería decirte exactamente el tiempo. O sea, yo por Está eso bien, a está todo el bien. mundo le pido que me mande la visa exactamente cuándo se la dieron. Pero generalmente el resto del mundo, digamos, tiene hasta 3 años en un low skill y 5 años en un high skill. ¿Te puedo interrumpir para la gente que quizás no entienda level 1, level 2 o 3 o 4? ¿Qué quizás incluye así para dar mínimos ejemplos? Hay algo que usa Nueva Zelanda y Australia que se llama Australian New Zealand Classification Occupation Codes, ANZCO. Y lo que hacen es clasificar los empleos en distintos niveles. Entonces vos tenés High Skill Level, que es el ANSCO 1, 2 o 3, y tenés Low Skill Level, que es ANSCO 4 y 5. El ANSCO 4 y 5 generalmente son trabajos, por ejemplo, de waitress, housekeeping, no sé. Pero, por ejemplo, cook hoy por hoy es nivel 3. Entonces es high skill level. Porque también cambió eso hace poquito y entonces hay un montón de ocupaciones que antes eran nivel 4, que eran low skill, que ahora pasaron a ser high skill. Que en realidad, Eh, digamos, perdón que te interrumpa, ahora no sé, esas personas no podrían tener un sponsor, digamos. En base a lo que escuché, ¿estoy en lo correcto? O sea, un waiter, un barista, no pueden tener un sponsor. sí, Ah, sí. una Accredited Employer Work Visa, sí. Ah, Sí, entonces, ¿por qué? Está bien, a mí. porque lo que pasa es que tenés que probar que no hay residentes o ciudadanos que puedan hacer el trabajo. Hay lugares, por ejemplo, en Queenstown, donde yo viví mucho tiempo, donde no hay neozelandeses. Entonces vos pones un aviso y seguramente no va a haber nadie que aplique. Hay otros lugares, por ejemplo Auckland, que quizá es difícil para un low skill level que le den la visa, pero cualquier ocupación puede tener, o sea, hoy por hoy Entiendo, puede entiendo. dar, un sponsor puede darle sponsor a cualquier persona que quiera emplear, siempre y cuando pueda probar que no hay neozelandeses que quieran hacer el trabajo. Lo que, lo que pasa es que hay mucha desocupación. En realidad, para otros niveles de otros países, la desocupación de Nueva Zelanda no es alta, pero es 5% hoy, y para Nueva Zelanda es altísimo. Entonces, inmigraciones ahí cierra un poco la cañería, por decirlo, de alguna forma. Sí, sí, sí. Y se ponen un Muchos poquito más complicados. se están Mm. yendo a Australia, muchos kiwis, maoríes se están yendo a Australia. Sí, se pone más complicado inmigraciones porque obviamente o sea, porque hay más gente desempleada que son neozelandeses y si vos tenés un 5% de desocupación, empiezan a preguntar por qué. La realidad es que inmigraciones, Nueva Zelanda existe para llenar, si querés, no sé si está bien decirlo así, pero para llenar huecos en el país en cuanto a empleo. Entonces, ese sería el objetivo. Yo entiendo que muchos inmigrantes dicen, yo estoy acá hace 5 años, ponele, y ahora me tengo que ir, y no puedo creer que me hagan esto a mí, y entiendo la frustración, pero también hay que entender del otro lado, inmigraciones existe Sí, sí, por sí. un motivo que es llenarlo donde no hay, emplear gente donde no hay. Sí, es muy, muy táctico. Estoy haciendo entrevistas, lo van a ver próximamente en otros videos acerca de, porque de afuera de Nueva Zelanda escuchamos, o yo he escuchado que existen las Working Holiday porque la gente local no quiere agarrar ciertos tipos de trabajo. Entonces estoy preguntando en base a la gente local si eso es verdad como se dice. ¿Por qué me contratan a mí y no gente o por qué esa diferencia, ¿no? La gente dice no hay trabajo, pero al mismo momento hay muchos indios, mucho en el correo, en los medios de transporte, Sí. más gente extranjera que locales. A ver, ¿por qué es esa, no, esa... Yo que estoy acá hace mucho, muchos años, 21. Te puedo decir que en realidad hay lugares como las regiones, como te decía Queenstown,
donde realmente no, la gente en Nueva Zelanda no quiere vivir porque es carísima la acomodación, es carísimo vivir en Queenstown, hace frío, es un lugar de vacaciones para ellos, o sea, no lo ven como un lugar para vivir. Y entonces ahí generalmente no hay gente para hacer trabajos, Mm. casi ningún trabajo. Después en otros lugares como fruit picking o lugares de otros trabajos, generalmente los kiwis no los quieren hacer. Es la realidad. Entonces por eso es que hay más gente en ciertos empleos. Eh, pero por ejemplo tampoco hay médicos en Nueva Zelanda. No hay muchos médicos. Y sin Sí. embargo, no muchos médicos quieren venir a Nueva Zelanda porque lo que paga Nueva Zelanda en comparación a otros países como Australia es mucho menor. Entonces, sí, creo que ahí es donde inmigraciones tiene la posibilidad de generar políticas donde haya más gente, donde necesiten más y menos donde no necesiten. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. No, acá como decías antes, un 5% en lo que sea, inflación, recesión es un montón. Para nosotros que Un vivimos montón. en Latinoamérica, creo que este año va al 3, este año está en el 3% si no me equivoco, en lo que va del año. La inflación. Sí, creo que lo chequeé. No quiero estar, Sí, voy a ponerlo igual en el video, al día de... 2.5, 3, esa es la banda. Sí, 3 anual, hace dos no años fue mensual. 4, creo, pero están noticieros diciendo que hay recesión, que bueno, está la situación que todos están yéndose a Australia por, bueno, el estilo de vida y demás. Sí, hace 2 años era de 7%. Llegó en un momento. Y para Nueva Zelanda eso fue Sí, tremendo. Entonces ahí es donde ajustaron, bueno, hicieron un montón de cambios económicos. Y ahí es donde bajaron el gasto público y entonces ahí es donde apareció la desocupación y la recesión y demás. Y están pronosticando que para el 2026 no va a haber recesión, sino que va a haber crecimiento. Siempre que pronostican algo es bastante acertado. Entonces yo siempre le digo a la gente también, hay que tener paciencia y quizá cuando sos inmigrante, que es muy difícil, no proyectar tanto porque nunca se sabe y cambian las leyes así. Y te la cambian de un día para el otro. Es real. sí. Vos dijiste Entonces, 25 años acá en el país. 21. 21. Es un montón, sí. Bueno, Llegué joven. qué mejor recomendación que un advisor con más de 20 años en el país. Sí, ahí estamos. Muchos años. Bueno, Vero, qué nos faltaría? Ya hicimos turismo, hicimos las opciones para quedarnos en el país después de nuestra work visa. No, después de nuestra working holiday, perdón. ¿Qué nos quedaría? O algo que nos quieras. Hablamos aquí de employer. Eh, Yo creo que lo más importante también que muchas veces veo es cuando la gente dice, viene con un visitor visa y después quieren hacer un work visa. Y mucha gente piensa que eso no es legal o no se puede hacer y no hay nada en la ley que diga que eso no es legal. Lo que sí hay es algo, una cláusula que dice que cualquier visa que vos aplicás, especialmente visitor, tenés que mostrar que sos bona fide applicant, que significa que lo que estás diciendo es real. Entonces mucha gente dice, ay, yo vengo de vacaciones, no sé qué, no sé cuánto, me voy a quedar 3 meses y voy a explorar Nueva Zelanda. Y eso no está mal. Y después si uno está acá 3 meses y decide, ah, me gustó, y te ofrecieron un sponsor, se puede explicar perfectamente inmigraciones y explicarlo de esa forma. O sea, mucha gente tiene miedo de aplicar. Lo que sí a veces es complicado es cuando ya tenés un visitor de 3 meses y querés hacer una extensión otros 3 meses. Ahí a veces se complica y yo he escuchado gente que se la han negado. A mí jamás me negaron una visa, tomo madera. Pero he escuchado de gente que se la negaron porque capaz la explicación no es lógica o por qué te quieres quedar otros 3 meses y cosas así. Eh, Así que nada, lo importante es que cada vez que aplicas a una visa, si Migraciones te manda una cartita que se llama PPI, le llaman Inmigraciones, le llaman PPI, Prejudice Information. Cuando te manda esa carta es el momento de contactar a un advisor. Mucha gente Sí, trata sí, sí. de contestarlo solo y es complicado porque hay más tecnicidades, sí, 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 tecnicismos, y
generalmente un advisor te puede decir, sí, tenés buenas chances de que la contestamos o no, porque una vez que te niegan una visa, tenés que siempre escribir en las próximas visas que te negaron que una te visa. negaron. Y En todo el muchas mundo, veces porque en todo el mundo te preguntan si fuiste cuando querés aplicar. y Sí. tenés que explicar, claro, tenés que explicar por qué. En vez, si no tenés muchas chances, la puedes sacar directamente. Perdés la plata, es verdad. Y muchas veces si estás con una visa interina, te tenés que ir del país en poco tiempo. Pero bueno, qué sé yo, ahí es donde juega, ¿no? El riesgo que cada uno quiere correr y demás. Sí, yo tengo amigos que han venido, venían a surfear y a trabajar con la Visitor, y al momento de renovar le ha rechazado el tema de presentar, uno cuando te piden el efectivo, presentar fondos, mucha gente saca fotos de los billetes. La primera vez se la aprobaron y la segunda se la rechazaron. Sí, Y tuvieron que demostrar la foto del banco, más el statement, ya diferentes situaciones. O sea, puede que te la aprueben como que no, así que tener en consideración eso. sí, A lo que voy con esto, trabajo con mi visa de turista. ¿Cuáles son las consecuencias? el trabajo con visa de turista es siempre en negro. Y en Argentina estamos muy acostumbrados a trabajar en negro y la gente trabaja en negro y está todo bien. Eh, Crea una situación a veces de vulnerabilidad de la persona que está laburando, del inmigrante, donde el empleador te puede pagar o no el minimum wage. El minimum wage hoy son 23.50 y muchos empleadores no los pagan cuando estás trabajando en negro. Te crea una situación de desprotección, si querés, porque hoy por hoy si vos tenés una visa, bueno, inclusive si estás con Visitor y tenés un accidente, te lo cubre y sí, sí. Pero, no sé, yo recomendaría no trabajar en negro. Entiendo que hay gente que lo ha hecho, especialmente en fruit picking. Mucha gente también, el empleador le dice, yo te doy una visa y te pago el sueldo todas las semanas, pero si vos no trabajás 30 horas por semana, que es lo que tenés que trabajar, lo que tiene que garantizar el empleador, vos me pagás a mí y yo te pago el sueldo y entonces todo eso no es legal. Si un empleador te da una Credit Employer Work Visa y te tiene que garantizar 30 horas, te las tiene que pagar, las labures o no. Si estás trabajando con un Visitor Visa y te encuentra inmigraciones, te deporta. A vos es tremendo para el empleador y una vez que a uno lo deportan por una cuestión así, es difícil remarla de ahí. Eh, pero bueno, Aunque el conozco casos empleador que te lo han pague hecho. en blanco, porque me ha Eh, mostrado que el empleador ha pagado en blanco, o sea, pagando en tu cuenta bancaria, ver el nombre de la empresa. sí, eso es inclusive peor. Sí, es raro, muy raro, pero Sí, hay porque cosas en además, Nueva Zelanda que aunque parezcan raro, traten de evitarlas porque pueden. sí, porque Aunque además uno te decía, cobran es taxes. fácil, pero no, no es. No, te cobran taxes de eso que estás pagando. Y acá el tax evasion es gravísimo. Entonces, para el empleador y el empleado es gravísimo. Qué sé yo, no sé. Yo no lo recomendaría para nada. Entiendo que hay casos que lo han hecho. Y bueno, qué Es sé yo. entendible para los latinos, es Las entendible consecuencias para son todos, graves. sí, pero bueno, hay riesgos. Después, si querés, sí, sí, hay riesgos. Pasan cosas. Sí, no, no lo recomendaría para nada. Vos No hace dijiste, falta, además. perdón, vos dijiste que te interrumpa, vos dijiste el tema de las horas. Yo, como manager, estuve investigando para la gente que tiene contratos quizás por tiempos, y es algo que consulté con mi fiel amigo el ChatGPT. ¿Por qué? Porque mi contrato dice que tengo entre 30 y 45 horas, Sí, por lo cual yo no quiero hacer, o sea, yo estoy trabajando menos días, menos horas porque no se necesita y porque quiero tener más tiempo libre. sí. Lo cual no necesito trabajar 30 horas, es parte de mi decisión. Y lo que yo escaneé con ChatGPT y la resolución que me dio, a ver qué vos opinás, ya que vos sos una persona de verdad y matriculada bueno, y demás, que el contrato no dice que yo tengo que trabajar como mínimo 30 horas. O sea, que es como el acuerdo entre las partes, entre 30 y 45, pero que yo puedo trabajar menos de 30 y más de 45.
No, cuando estás en una Accredited Employer Work Visa, el contrato, Inmigraciones pide al empleador para darte la visa que te garantice 30 horas por semana. Que eso es para Nueva Zelanda, 30 horas por semana es full time. Se llama full time employment. No es, bueno, lo puedes tomar o no, a veces, que yo, 40 horas es lo normal, lo Sí, usual sí, de sí. full time. Pero en Migration New Zealand toma 30 horas como full time. El empleador te tiene que pagar 30 horas, las trabajes o no, Si hago 28. te tiene que pagar 30. Yo hago recursos humanos, además de Immigration Advising, hago recursos humanos hace también, no sé, 15, 16 años y conozco la ley de Employment Law en New Zealand. Y además, eso, un contrato por 30 horas es que te están garantizando las 30 horas. Si el empleador no te puede garantizar 30 horas, te tiene que dar 20 horas, eso es un contrato part-time, y ahí ya no te puede dar el sponsor. No te puede dar una accredited work visa. Perfecto. En este caso, tanto Ujú. siendo manager como, vamos a poner empleado. Soy un Sí, empleado. Y tengo un acuerdo con mi manager, le digo, che, ¿puedo trabajar menos de 30 horas? Porque no quiero trabajar tanto. O sea, ¿se puede? O sea, yo estoy trabajando 28 horas, o 27, o un poco menos, no. pero porque yo Sí. lo decido. Sería, no me interesa que me pague 30, por ejemplo. Es una decisión propia. ¿Corre riesgo el empleado o puede seguir la relación perfecta, digamos? Corre el riesgo el empleado y el empleador. Estás en breach of your visa conditions, se llama. No estás cumpliendo las reglas de la visa. La visa dice que tienes que trabajar para este empleador que te tiene que pagar X cantidad de plata 30 horas por semana. Lo que puede ser es que vos le digas, mira, yo quiero trabajar en estos momentos que no se necesita que trabaje tanto, quiero que me pagues tantas, trabajo 27 y me pagas 3 horas de vacaciones. Y entonces el empleador te paga 3 horas de vacaciones, annual leave por semana. Sí, ok, Pero sí, te tienen que garantizar las horas. Tenés 30 horas, te tienen que garantizar 30. perfecto. Eh, Bueno Sí, saberlo. y por eso mismo es que muchos empleadores no dan sponsor a todo el mundo, porque tienen que garantizar las horas. Otra cosa, hablando de contratos, es leer bien los contratos en Nueva Sí, Zelanda. Porque el mío, por ejemplo, dice manager y abajo, es más, ha pasado con compañeros baristas o con compañeros que te dice barista y después dice, tus responsabilidades son tomar órdenes, ayudar en la cocina, hacer esto, hacer lo otro y ser barista es un montón de cosas. Lo mismo manager, tenés que ser el dueño del local. O sea, sí. sos manager y eso obviamente es en base a cada empleador, no digo que es todo Nueva Zelanda, Pero pero hay que ahí es un buen punto porque el ANSCO Code, viste eso que yo te estaba diciendo, que tiene la clasificación de empleo, te dice qué tenés que hacer. O el- sea, tiene una lista de cosas, por ejemplo, waiters, y dice lo que tiene que hacer, lo básico, ¿no? Eh, y el empleador, para tener el job check, tiene que mandar el job description a inmigraciones. ok, o sea que el contrato o lo que yo firmé, él lo tendría que haber mandado previamente a migración. A Tiene que estar inmigraciones, aprobado por migración. correcto. Y Perfecto. por eso vos, cuando vos haces tu aplicación, vos a inmigraciones le mandás el job description. Y entonces el job description tiene que ser coherente con el ANSCO code, que es el código ese que yo te digo que usa el empleador. Y todo tiene que correlacionarse con todo. Si te hacen firmar un contrato diferente al que vos ya firmaste, El es tema de eso es que yo al hacerlo con abogados no lo sé, por ejemplo, claro. porque está todo en base a terceros. Sí, y entonces es importante que, por ejemplo, cuando te dan un contrato, ir a un lugar que se llama Citizen Advice Bureau, que está en todas las ciudades, eh, o llamar, o lo que sea, y vos vas y ellos es gratuito, y ellos te explican si hay algo que no está bien o lo que sea. Sí, acá en Igual Tauranga hay uno. normalmente, Para la gente que viene a Tauranga, al monte, hay uno en Tauranga que sí, consulta claro, jurídica, sí. vos vas y te dan todo gratis, o sea, advice, ¿no? Y también te ayudan en un montón de otras cosas. Es un buen lugar para ir. Yo voy a compartir igual en el video, mientras hablamos, en mi parte, todo lo que incluye Sal Manager. Después voy a ver si puedo recapitular o conseguir información de otros contratos, también para que puedan ver, porque si está en el contrato debería ser corroborado por migración y legal, así que
debería ser. Totalmente. Sí, no te pueden 100%. hacer firmar otro contrato. El que ya firmaste y subiste inmigración, ese es el contrato. Perfecto. Y también todos los immigration advisors y los abogados, cuando vos le pedís tu file, te lo tienen que mandar. Y eso es lo que ellos subieron, básicamente. Entonces, si vos tenés una duda, decís, no sé qué pasó, cómo se hizo esto. ¿Te acordás que yo te pregunté para saber si podías o no dar el Partnership Work Visa? Y el abogado te mandó todo el file. Y ahí, ese Sí. es el. Sí. En el Y, nivel que está, sí, me acuerdo. y entonces tu file, sí, cualquier abogado de Immigration Advisor lo tiene que tener y te lo tiene que dar cuando vos lo pedís. Gratis. Por las dudas, porque acá Sí, obvio. te pueden cobrar todo. Te No, pueden igual es muy cobrar. honesto acá, en toda Nueva Zelanda, bastante honesto. He visto casos, pero Bueno, bueno. en mi experiencia, hablo con mecánicos o gente, bueno, o vos, gente capaz Sí, que te no, tocó digamos que personal. hay gente honesta y hay gente que no, pero bueno, hay que tener cuidado. La mayoría de la gente no miente acá. O sea, no es normal mentir eh, o engañar, pero hay que tener ojo. Vos me decías, no sé si lo hablamos ya, querías comentarnos algo de la explotación o algo, no me Sí, acuerdo, es importante específico. hacer hincapié en esto. Muchas veces, y sobre todo pasa en fruit picking, y lo vi más de una vez, no es la primera vez que lo veo, eh, muchos empleadores no cumplen los contratos, los hacen trabajar más horas, les pagan menos, les hacen devolver plata, no les garantizan las 30 horas porque es imposible, porque a veces llueve y por toda esta historia, entonces no les pagan las 30 horas, les terminan pagando 10. Y todo eso es explotación. Es difícil sentirse o no explotado porque es difícil entender qué es explotación cuando venís, por ejemplo, de Argentina, que todo el mundo trabaja en negro. No es normal que un empleador te pida que le devuelvas plata o no es normal que te diga te pago 20 horas cuando en tu contrato dicen 30 mínimo. Ellos tienen una obligación con el empleado y la tienen que cumplir. Y si no la cumplen, de vuelta, uno puede ir al Citizen Advice Bureau explicar la situación. Puedes llamar a un Immigration Advisor, por ejemplo, a mí o cualquier Immigration Advisor. Puedes ir a la página de inmigraciones, que hay mucha información sobre Migrant Exploitation, y Employment New Zealand, que es otra organización. Se hace como eco de esos reportes y ellos investigan. Es importante que no se dejen explotar, digamos, leer Claro. el contrato, te tienen que pagar lo que te dice el contrato, te tienen que pagar lo que te dice la visa. Si es $27 la hora, es $27 la hora, no es 23.50. Si son 30 horas mínimo, son 30 horas mínimo. O sea, eso el empleador lo tiene que hacer. Ya muchas veces, porque sos inmigrante y no quieres armar problema y no quieres decirle al empleador, te hacen trabajar sin break, sin recreo, no te pagan ¿cómo se dice? El año en leave, no te dan payslips. Mm. Eso es importante. En Nueva Zelanda es un requerimiento por ley que te tienen que dar el comprobante de pago. Si a vos te pagan todas las semanas tenés que tener un comprobante de pago donde dice cuántas horas de annual leave tenés, cuántos sick leave tenés. Todo eso es importante saber. Eso quería yo explicar porque si no hay mucha gente que se aprovecha. Sí, eso es bastante importante. Annual Leave, Alternative Days, eso debería ser un video aparte también porque es importante. Llegás al país y no entendés. Hay cosas que yo al día de hoy estoy aprendiendo todavía, de taxes y esas reglas de las horas que uno acumula y demás, bueno, Totalmente, sí, que porque son buenas. tal cual lo que vos decís. Si trabajas en Public Holiday, te tienen que pagar 1.5 más darte un Alternative Day. Pero también hay Si una vos- subregla que es si es un día normal tuyo trabajando. Si, ahora, el día de Alternative Days, por ejemplo, si te bajas un public holiday, sí, depende de que sea tu roster, tu cómo sea tu roster roster. normal. Bueno, Totalmente, eso bueno, es otro video, digamos, sí, es sí, sí, totalmente otro sí. video. Pero bueno, ya sabemos que vos también dijiste que eras de recursos humanos, así que también podés, al que esté interesado, Sí, brindarle información al respecto, así que eso está bueno también.
Sí, es muy importante que sepan porque, digamos, tal cual lo que vos decís, no tenés el idioma o no sabes las leyes, no te das cuenta y te están caminando. Y cosas específicas Sí, con el idioma, todas esas cosas son complicadas. Así que si estás son re medio ahí y complicadas. necesitas saberlo precisamente, y a veces me ha pasado con los taxes, por ejemplo, pedir a alguien que me hable en español, porque aunque me defienda o me puede ir bien, son cosas técnicas quizás que necesites saber y que no puedas dejar pasar, porque una coma o algo que te digan, te comieron $300 de taxe. Sí, Es tal cual. complicado. No, y además los sick leave, viste que tenés 10 días y cuándo los empezás a tener, porque no los tenés al toque, los tenés después de 6 meses. Y todo eso sí, yo feliz hago, si querés, otro video explicando un poco. Y como siempre digo, si vas al Citizen Advice Bureau, ellos se sientan, te explican, llaman a alguien, si no tenés el idioma, buscan a alguien que te haga de intérprete. Son gente que está ahí para ayudar y son todos voluntarios y la verdad que funcionan muy bien. Yo lo recomiendo. Perfecto, Verónica. ¿Algo más? ¿Algún tips o algo que quieras? O ya creo que repasamos todo, Creo que ahí estamos. No podía ser muy específico ningún tipo de visa porque de vuelta todo obviamente. depende Pero si hay alguna pregunta en cuanto a, no sé, algo que sea muy general, eh, o el proceso de cómo buscar la evidencia, lo que sea que necesiten, feliz, hacemos otro video o lo que vos necesites, Franco, me avisas. Igual voy a compartir todos tus links, tus redes, para que vos puedan estar en contacto con vos en lo que necesiten. ¿Querés compartir precios? Yo igual voy a Perfecto. compartir, como dije antes, toda tu información, pero si querés compartir algún precio o algo al día, estamos en, no voy a decir el día específico, porque el video va a llevar edición y demás, pero estamos en el mes de junio-julio del año 2025, por si lo subo en el 2028. Sí, va a ser No, difícil, no, no. no. Pero bueno, para más o Precio, menos al día de hoy mm, en Nueva Zelanda, ¿cuánto está? Obviamente dijiste vos que cada advisor tiene sus precios. tiene sus precios, sí. Cada uno es diferente. Yo cobro $900 por Partner Visa, Work Visa, Student Visa o cualquier Temporary Visa, lo que se llama. Residencias no hago muchas, así que no tengo un precio fijo. La verdad es que más que nada me dedico a hacer Temporary Visas y, y la verdad que de vuelta, todo el mundo, cada uno cobra diferente y cada advisor es diferente y da diferentes servicios en cuanto a, ¿no? Cómo te sentís con la persona y demás. Así que es cuestión de siempre investigar un poco. Pero esos son yo cobro 900 más 140 por 40 minutos de consulta inicial. Necesito siempre hacer la consulta inicial porque ahí yo me doy cuenta si la persona puede o no tener esa visa y si no la puedes obtener, te digo directamente. Porque si en la consulta te Generalmente no. digo, tengo todo trucho, lo puedo hacer, y me vas a decir claramente. Y hay cada consulta. Y cada persona es un mundo, pero si yo veo que es muy difícil, yo he dicho y le digo a mis clientes, no te la van a dar y no me meto en esa situación porque si yo sé que no te la van a dar, no voy a hacer que gastes una fortuna por nada. Pero, o sea, sí, todo depende de la experiencia y demás que necesiten y la evidencia y demás. Así que así es. Eso soy Perfecto. yo. Bueno, acá tuvimos una Listo. charla gratuita para todos, que va a estar en YouTube. Casi 40 minutos, un poco más, no tengo el tiempo. Sí, más o menos. Pero bueno, gracias por el tiempo De nada. nuevamente. Voy a compartir en la descripción abajo todos los links, todo lo que estuvimos hablando acerca de las páginas del gobierno y demás. Así que bueno, estamos en contacto y vemos las preguntas que recibiremos en el video. Y bueno, a seguir adelante nomás. Genial, bueno, Franco, hablamos. Te mando un saludo. Gracias por el tiempo Muchas y gracias a por el vos. Un espacio. saludo. Chao, chao.